Queridos hermanos y queridas hermanas en Cristo, y también amigos que nos acompañan, sean todos muy bienvenidos a una transmisión más del Instituto Vida para Todos. En esta oportunidad nosotros llegamos al mensaje número 36, que es transmitido en el día 19 de diciembre de 2021. El título es La realidad del reino o las tradiciones. La lectura bíblica es Mateos capítulo 15 del versículo 1 al 20. Recordando a todos que hoy es el día domingo, día del Señor, vamos a honrar a nuestro Señor con nuestros bienes, recordando hacer las ofrendas, sea para misiones en el exterior, EAB es mía, la estancia es mía, y también para el Instituto IBPT, Instituto Vida para Todos, que depende de sus ofrendas para que nosotros podamos servirlos mejor, y también recordar de sus necesidades de la hora regional y también de su iglesia en su ciudad. Dios entonces los bendiga a todos y que la obra del Señor pueda avanzar en todos los continentes. Muy bien, entonces nosotros llegamos al mensaje 36, que está siguiendo un contexto que voy a hablar rápidamente. El capítulo 10 de Mateos, nosotros recordamos que el Señor, en el capítulo 9, al final del capítulo 9, Él dice que la mies es mucha, pero que los obreros son pocos. Pidió a los discípulos que orasen al Padre que mande trabajadores. Al final, ellos fueron enviados al final del capítulo 10 como 12 apóstoles del Señor, y Él les recomendó la postura, la actitud de los que son enviados por el Señor. Quien es enviado por el Señor es responsable de él. No necesita preocuparse con lo que hablar, qué hacer. Esto es lo que nosotros estamos aprendiendo a hacer, siguiendo la palabra que el Señor nos ha dado con simplicidad y obediencia. Nuestros colportores están en las calles. No necesitan preparar lo que van a decir. Dios ha puesto las palabras en sus bocas y ellos han sido útiles en las manos del Señor para abrir los corazones de las personas que están necesitadas con un corazón quebrantados. Y gracias al Señor han salvado a muchas personas. Y yo quiero recordar que el Señor cuida de nosotros. Él cuida de aquellos que Él envía. En el capítulo 11, el Señor enfrenta una situación que es Juan el Bautista. Le manda a preguntar si Él era el Cristo o debería esperar a otro. Esto da una gran decepción al Señor. Alguien que fue tan usado por el Señor, siendo el precursor del Mesías, y infelizmente cuando Él introdujo al Rey del Reino de los Cielos, bautizándolos, y Él testificó que el Padre de los cielos lo identificó como este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Entonces debería terminar su ministerio, porque lo que Él fue enviado a hacer ya lo hizo. Sin embargo, Él no terminó su ministerio, sino que lo continuó dándole secuencia, y Él fue preso por Herodes, y nosotros sabemos que al final Él no tuvo un final bueno. En el capítulo de la semana pasada, nosotros vimos que Él fue decapitado, Él perdió la cabeza. Entonces, infelizmente, no solo Jesús aquí en la tierra para establecer el reino de los cielos, Él tuvo la oposición de los líderes de la religión judía, sino llegó a su culmine, a su ápice, en el capítulo 12, versículo 14, Él dice así: retirándose, los fariseos conspiraba contra Él cómo habrían de matar. Quiere decir, no solo no concordaban con lo que Jesús predicaba, ellos ya estaban conspirando para matar a Jesús. Y no solo esto, aún al final del capítulo 12, ellos comenzaron a blasfemar seriamente contra el Espíritu Santo, diciendo que Él, Jesús, expulsaba a los demonios por Belcebú, el capitán de los demonios. Esto fue una ofensa máxima contra el Espíritu Santo.
Y llegando al capítulo 13, entonces Jesús muestra que la obra de Dios no es como el hombre la imagina, hacer grandes obras, grandes templos suntuosos, ricos para demostrar el poder de la iglesia. Esto no es la obra de Dios. La obra de Dios es simplemente sembrar la semilla del reino. Es lo que nosotros estamos haciendo, todas las herramientas que Dios nos ha dado en todos estos años, queridos hermanos. Hasta nuestro auditorio en la estancia Árbol de la Vida aparentemente es una ingeniería para respetar, pero nosotros no nos vanagloriamos, no nos fiamos sobre las construcciones, sino todas las herramientas que el Señor nos da, aunque sean grandes, son para divulgar la palabra de Dios, porque nuestro deseo o nuestra intención o nuestro objetivo no es hacer obras suntuosas para mostrar el poder de la religión humana, sino que nosotros estamos aquí en la tierra, queridos hermanos, es para sembrar la semilla del reino. Y la palabra del reino es aquella semilla que tiene que entrar en los corazones de las personas. Entonces, Mateo 13, Jesús deja muy claro, si los religiosos judíos querían mostrar la grandeza de la obra de la religión judía, Jesús muestra que la obra de Dios es una pequeña semilla que nosotros debemos sembrar. Jesús vino para sembrar y también mostrar a Juan el Bautista. No es hacer una nueva religión, porque Dios vino aquí en la tierra, Jesús vino aquí en la tierra, no para ganar fama, ni para ser glorificado. Él vino aquí en la tierra para sembrar la semilla de la vida, porque esta semilla va a producir el reino aquí en la tierra. Entonces, hoy la iglesia es lo mismo. Nuestra misión no es hacer obras grandiosas humanamente hablando. Nuestra misión hoy es sembrar la semilla de la vida, la semilla del reino. Por eso, gracias a Dios, Dios tuvo tanta misericordia de nosotros. Él entonces intensificó, Él turbinó el colportaje dinámico, también el avanza joven, y también la red de cuidado de las mujeres, la red de cuidado de los hombres, y también el avanza jóvenes, tantos jóvenes, adolescentes y niños saliendo a predicar el evangelio. Esto solo puede ser de Dios, esto no es cosa de hombres. Y también nosotros hoy tenemos el colportaje por hora, por oportunidad, y hoy toda la iglesia está saliendo para predicar el evangelio. Esto es algo inédito. Estamos produciendo muchos contactos para que la iglesia cuide, y esto está haciendo que la iglesia crezca y se multiplique, aún en número, de una manera que nunca antes habíamos visto. Y nosotros podemos trabajar enseguida en estas personas para que la iglesia sea edificada. Y no solo esto, queremos producir un grupo de vencedores para juntos nosotros entrar en el reino milenar y reinar con Cristo por 1000 años. Esta es nuestra misión. Queremos introducir al pueblo en la buena tierra de Canaán. Ahí yo le mostré a partir de la primer parábola de Mateo 13, el Señor comienza a mostrar la apariencia del reino de los cielos. Quiere decir, la apariencia del reino de los cielos no solo tiene lo que es bueno, sino también tiene el otro lado. Tiene en una gran casa, dice Pablo en segunda epístola a Timoteo, capítulo 2, versículo 20, que en una gran casa no hay solamente vasos o utensilios de oro y plata, sino que también hay de madera y de barro. Algunos son vasos para honra y otros son vasos para deshonra. Quiere decir, la apariencia del reino de los cielos, no todos, ni toda la apariencia tiene la realidad. Entonces, nos gustaría mucho que la iglesia tuviese la realidad del reino de los cielos y no solo la apariencia, pero infelizmente
a partir del siglo II, la iglesia se degradó y hoy el Señor está restaurando y nosotros estamos viviendo en la consolidación de la iglesia en Filadelfia. Y la iglesia en Filadelfia quiere tener la realidad del reino de los cielos. Nosotros debemos tener la realidad de aquello que predicamos, tenemos que tener la realidad de aquello que nosotros hablamos en las calles. Nosotros tenemos que vivir eso. Entonces, gracias a Dios, Dios está buscando a esto. Infelizmente, la apariencia del reino de los cielos está hoy. Tiene la apariencia de un cristiano, pero no tiene la realidad de un cristiano. Tiene la apariencia de una iglesia, pero no puede tener la realidad de una iglesia. Tiene la apariencia de una obra cristiana, pero no puede estar produciendo la obra de Dios. Entonces nosotros, a partir de la segunda parábola de Mateo 13, Jesús entonces nos alerta. Tengan cuidado, no todo lo que parece ser es. Tiene la realidad del reino de los cielos. Entonces los líderes de las iglesias necesitan estar atentos para aquello que es trigo, aquello que realmente produce la obra de Dios. Y cuidado con la cizaña o cuidado con aquello que aparentemente es bueno. Son buenas predicaciones, buenas palabras, pero no producen el reino de Dios, no producen la voluntad de Dios. Entonces, así pasamos entonces al capítulo 14, y en el capítulo 14 vimos la muerte de Juan el Bautista, y como yo dije, él perdió la cabeza, cuando él perdió la función porque él insistió en dar continuidad a su ministerio, y como él no tenía más el objetivo de servir, no tenía la meta correcta, él pasó a ser el consejero de los reyes como el rey Herodes. Entonces les dio consejo en cuanto a moralidad y al final él fue muerto por el mismo consejo moral que él le dio a Herodes. Y también allí en el capítulo 14 comienza la primera multiplicación de los panes. Esto muestra, queridos hermanos, que cuando nosotros predicamos el Evangelio, Jesús no solo suple la palabra espiritual, sino que Él cuida del lado material. Él alimenta a la multitud, pero siempre a través de nosotros, a través de la iglesia, a través de los discípulos. Nosotros tenemos que tener algo para dar. Por eso nosotros no solo podemos dejar todo a Dios, que Dios haga todo. Dios hace todo, pero Él necesita de la zarza. El fuego necesita de la zarza. Si Dios quiere ir a las calles para predicar el Evangelio a las personas, si la iglesia no va a las calles, el fuego... Si la zarza no va a las calles, el fuego no va a las calles. Por eso Dios necesita de nuestra cooperación. Entonces, a partir de allí nos muestra que de la alimentación de la multitud, muestra que nuestro Rey es Dios, porque solo Dios puede hacer estos milagros. ¿Cómo pueden 5 panes y 2 peces alimentar a 5,000 hombres, sin contar niños y mujeres? Es imposible. Jesús demuestra que Él es Dios. Él es Dios. Él tiene la divinidad. Y también nos muestra, Él anduvo sobre el mar y hizo que Pedro ande sobre el mar por la fe. Entonces son cosas que el hombre no hace, son sobrenaturales, probando que Jesús es Dios. Jesús es el Rey. Y ahora nosotros llegamos al capítulo 15, que es el tema de nuestro mensaje 36. Entonces voy a leer los primeros versículos para ustedes, para que comencemos. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan las tradiciones de los ancianos? ¿Porque no se lavan las manos cuando comen pan? Es interesante que estos fariseos, que venían como una patrulla religiosa detrás de Jesús, haciéndole oposición, hasta conspiraban a matar a Jesús. Jesús entonces los rechazó. Y ellos, no contentos con esto, aún vinieron al centro religioso que era Jerusalén, para una vez más
hacer una oposición a Jesús. Quiere decir, ya era algo del pasado. Jesús ya los había rechazado. Jesús había partido para otro lugar de Galilea, pero ahora aquí dice, de Jerusalén vinieron. Muy interesante, vinieron de Jerusalén algunos escribas y fariseos y le preguntaron a Jesús. Vinieron una inquisición, vinieron a inquirir a Jesús. Entonces, yo voy a usar una nota de la versión Restauración, voy a leerles a ustedes. Aunque el Señor haya abandonado a los religiosos fanáticos que lo rechazaron, ni así dejaron de perturbarlo. Salieron de su centro religioso, Jerusalén, y vinieron hasta él para criticarlo. Sin embargo, la perturbación de ellos les proporcionó otra oportunidad para revelar la verdad sobre la verdadera limpieza. Es lo que está escrito en el versículo 10. Y llamando a la multitud les dijo, oíd y entended, no es lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Versículo 15, respondió Pedro y le dijo, explica la parábola. Jesús dijo, también vosotros sois aún sin entendimiento. ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Entonces, esta es una nota de versión Restauración. Voy a leer una nota de la King James actualizada. Los escribas y fariseos llegaron de Jerusalén para reforzar el grupo de los enemigos de Dios que ya estaban estructurándose, como en el caso de los fariseos con los herodianos. Está en Marcos 3:6. Vamos a mirar Marcos 3:6. Retirándose los fariseos, conspiraban con los herodianos contra él para destruirle. Entonces, para intentar sacar la vida de Jesús, los fariseos se aliaron a los herodianos. Entonces ya estaban estructurándose para conseguir practicar esta conspiración de matar a Jesús. Y también está en Mateos 12, versículo 14, que dice así: salidos los fariseos tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Quiere decir, ya estaban elaborando un plano, ya estaban estructurándose una oposición. Solo para que ustedes entiendan, aún estoy dentro de la nota de King James actualizada. Más tarde, hasta los saduceos, tradicionalmente rivales de los fariseos, se juntaron a los perseguidores del Señor. Esto está en Mateos 16:6. Jesús les dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Entonces, aquí comienza a estructurarse una oposición, según la King James actualizada, que está formada por fariseos, herodianos y también por los saduceos. Y los discípulos de Jesús eran acusados de transgredir la tradición de los ancianos y de no lavarse las manos antes de comer. El versículo 2 que yo ya leí para ustedes. El versículo 2. Entonces vamos a ver qué es esta tradición, de dónde viene esta tradición de los ancianos y dónde se posiciona. Vamos a leer una nota más de la King James actualizada, que dice así: la tradición de los ancianos era
la interpretación oral y escrita de la ley de Moisés. Entonces, entiendan bien, son los rabinos que de tiempo en tiempo van siguiendo y van interpretando la ley de Moisés, y ellos van juntando estas interpretaciones y forman las tradiciones. ¿Entienden? Esto es de tradición, pero con muchas otras doctrinas y preceptos que fueron siendo agregados con el tiempo. Es inevitable que si usted toma estas interpretaciones de diversos rabinos y usted las compila en un libro, y usted inevitablemente terminan siendo agregados muchas doctrinas, muchas enseñanzas que no son propiamente de las escrituras, y solo que para que ellos tenían la autoridad casi igual que la ley de Moisés. Entonces ahí está el problema entre los fariseos. Para los fariseos esto tiene casi la misma autoridad que la Biblia. Esto está en Mateo 5, vamos a ver, Mateo 5, 43. ¿Qué dice así? Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Esto no está en la ley. Entonces ustedes entendieron. Ellos fueron agregando. Entonces Jesús considera lo que ellos consideran, los fariseos consideran como ley. Todas estas orientaciones dieron origen más tarde, en el año 200 después de Cristo, en el año Domino, al Mishnah. ¿Qué es Mishnah? Es la parte más importante del Talmud, que es la fuente de la ley judía. ¿Qué es el Torá? El Torá escrito es la ley de Moisés, es el Pentateuco, Torá escrito. Solo que a lo largo de los siglos, a lo largo de los años, vienen las interpretaciones y también vienen la jurisprudencia en el momento de aplicar la ley en determinadas situaciones que la ley no consigue especificar. Entonces ellos, los líderes judíos, aplican la ley y aquello hacen de aquello jurisprudencia. Y esta jurisprudencia van juntándose como el Talmud. Y esta es la fuente de la ley judía. El legalismo, aún estoy dentro de la nota, y el legalismo y el volumen de pequeños preceptos habían crecido tanto que la simple tradición por motivos higiénicos de lavarse las manos antes de las comidas se hizo un ritual de purificación para apartar la mínima posibilidad de que un judío haya sido contaminado por la polvareda venida de algún pagano. No es solamente algo higiénico, sino que es algo que ellos temen de contaminarse de los paganos, que eran considerados como puercos y perros. Esto está en Mateos 10, vamos a ver, Mateos 10, 14. Mateos 10, 14. Sacudíos el polvo de vuestros pies. Esto es verdad, es para no contaminarse de la preocupación de lavarse las manos. En nuestros días es para nosotros no contaminarnos con bacterias, para ellos tiene un motivo religioso, que es no contaminarse con el polvo venido de los paganos, de los gentiles. Entonces ustedes ven que hasta estos preceptos en verdad son puramente higiénicos, es verdad, y se hizo un precepto religioso de purificación, de ritual de purificación. Bueno, los discípulos de Jesús no seguían la tradición. ¿Saben por qué? Porque ellos seguían de manera orgánica al mismo rey del reino de los cielos. Hoy la iglesia sigue al Espíritu, que nunca
está en conflicto con la Biblia. Cuando nosotros seguimos al Espíritu, nunca está en conflicto con la Biblia. Por el contrario, el Espíritu realiza la voluntad de Dios. Es lo que nosotros hemos probado en todo este tiempo que estamos viviendo la vida de la iglesia. Entonces ahí Jesús en el versículo 3, respondió él, les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestras tradiciones? ¿Por qué? Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irreversiblemente. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, vamos a dejar esto para después. Entonces, hermanos, aquí nos muestra que el problema de los fariseos era seguir las escrituras exteriormente, sin en la letra. Esto está en Romanos 2, vamos a ver, Romanos 2. Señor Jesús, el Señor nos alerte con esto. La iglesia nunca puede caer en esto. Oh Señor Jesús, Romanos 2, nosotros tenemos que tener realidad. Tenemos que seguir al Espíritu de una manera viva. Nunca caer en una religión muerta. Capítulo 2, versículo 27. Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresión de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es de la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Entonces, nosotros no seguimos preceptos de letras. Infelizmente, aún entre los cristianos a veces han seguido la Biblia en la letra, y de esta manera nosotros desviamos con la intención original de Dios. Ahí resulta en una religión sin vida y sin la presencia de Dios. Los judíos examinaban las escrituras, ustedes saben dónde está, versículo 5, 39 y 40, Juan 5, 39, examináis las escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna, y son ellas las que dan testimonio de mí. Sin embargo, no queréis venir a mí para tener vida eterna. Quiere decir, Jesús era la persona que la Biblia testifica. Ahora, los judíos fueron tanto en la letra que no percibieron que el mismo Mesías, el mismo Jesús, que las escrituras daban testimonio, testificaban, estaba delante de ellos. Y ellos no fueron a Jesús, rechazaban a Jesús, conspiraban a matarle y no quieren ir hasta Jesús para tener vida. Infelizmente, hermano, hoy puede ocurrir con lo mismo con la iglesia. A veces el Señor nos está ofreciendo vida a través del Espíritu y nosotros queremos seguir la letra, seguir los preceptos muertos. Entonces, los judíos examinaban las escrituras para obtener la vida eterna, pero no quieren ir al Rey para tener vida. Y 2 Corintios 3:6. 2 Corintios 3:6. El cual asimismo nos hizo ministros competentes del nuevo pacto. Hoy estamos en un nuevo pacto, no estamos en el viejo pacto. Este nuevo pacto no es de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. El Espíritu vivifica. Por eso, hermanos,
No vamos a seguir la letra, vamos a seguir al Espíritu. Nosotros tenemos la palabra, gracias a Dios, que son nuestros caminos. Nosotros tenemos la fuerza motriz, que es el Espíritu, que viene del Espíritu. El Espíritu nos da la dirección y nunca está en conflicto con la Biblia. Oh Señor Jesús. Y aquí, hablando en honrar a los padres, vamos a volver otra vez, Mateos 15. Honrar a los padres fue el quinto mandamiento escrito en la primer tabla de la ley. Son 2 tablas, 5 mandamientos escritos en cada una y 5 mandamientos escritos en la segunda tabla. Y honrar a los padres constituye el quinto mandamiento, aún de los 5 mandamientos referentes a Dios. Hablando de Dios, amarás a Señor tu Dios, no te harás imágenes de escultura, no tomarás el nombre del Señor en vano. Habla de nuestra relación con Dios. Y al final de la relación con Dios habla de honrar a los padres. Es interesante, porque honrar a los padres, en verdad, usted está honrando a quien lo engendró a usted. Y si usted va hasta la generación final, usted va a llegar en que Dios es quien creó a Adán y Eva. Entonces, esto es honrar a los padres. Vamos a mirar esto en Éxodo. Éxodo, capítulo 20, versículo 12. Quinto mandamiento. 20, versículo 12. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Hermanos, este quinto mandamiento, en verdad, es una transición que viene de nuestra relación con Dios, pasando para nuestra relación con los hombres. Entonces, el quinto mandamiento es una transición para que lleguemos a la segunda tabla. No sé si los hermanos entienden. Es la conexión. Porque, ¿cómo usted va a hacer conexión de Dios para con los hombres? Es a través de honrar a los padres. Y es lo que hace conexión de la relación con Dios y la relación con los hombres. Honrar a los padres es el primer mandamiento con promesa para que el hombre viva bien y tenga vida larga sobre la tierra. Esto está en Efesios capítulo 6, versículo 2. E é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Hermanos, no hay ningún argumento contra que alguien no honra a sus padres. Nosotros debemos, esto es mandamiento de Dios, nosotros debemos honrar a nuestros padres. Algunos dicen, mi padre nunca me trató bien, nunca me crió bien, me abandonó. No importa, usted necesita aprender a ser simple. El Señor dijo, usted obedece. Honra a tu padre, honra a tu madre. Usted nunca va a arrepentirse, porque la bendición viene para usted. Entonces, no solo la bendición de longevidad, de larga vida, sino todo le va bien a usted en su vida. Por tanto, yo nunca vi a alguien que realmente honra a su padre tener perjuicio en la tierra, ser perjudicado de alguna manera. Por eso, esto es independiente de cómo son sus padres, si lo trataron bien a usted. No, usted necesita honrar a sus padres. Este es un mandamiento de Dios y nosotros vamos a ver que esto tiene bendición, esto va a prosperar su vida. Pero yo quería explicar algunas cosas. No, esto no quiere decir que usted va a hacer todo lo que ellos mandan, usted esté de acuerdo con ellos en todo. Por ejemplo, si ellos no concuerdan
lo que ellos mandan, o lo que ellos dicen para hacer, no concuerda con la palabra, no concuerda con Dios, usted no necesita concordar. Usted no necesita honrar a los padres, no significa hacer todo lo que ellos le mandan. Si lo que ellos mandan es contrario a la dirección de Dios, contraria a la palabra de Dios, usted no necesita concordar, no necesita hacerlo. Sin embargo, nunca por causa de esto, tener cualquier actitud de rebeldía. Esto es algo del corazón. Ustedes entienden lo que quiero decir. Ustedes pueden, por ejemplo, si su padre le dice, no crea en Jesús, usted continúa honrándolo a ellos, pero usted no puede obedecer en esta orden, no creer en Jesús, ¿es verdad? Esto es lo que quiero decirles a ustedes. Entonces, ustedes no tengan una actitud de rebeldías, usted va a decir a su padre, infelizmente yo no puedo estar de acuerdo contigo en esto, pero usted continúa siendo mi padre, yo continúo respetándolo a usted, honrándolo como mi padre, pero yo no puedo estar de acuerdo con usted, no puedo seguir esta dirección que me dio, ¿entienden? Una cosa es no tener una actitud de rebeldía, no rebelarse, pero usted no necesita concordar con aquello que fue contrario a la orientación de Dios, contrario a la palabra de Dios. Pero nunca faltarle el respeto y la honra, independientemente de cómo ellos son, cómo ellos se comportan. Bueno, yo quiero hacer una pequeña aplicación en la iglesia. Vamos a suponer que mejor dar mi testimonio, aunque yo ya lo haya dicho, pero en este momento esto puede ayudarles a ustedes. Mucho tiempo atrás, cuando aún en el comienzo de los años 70, nosotros comenzamos a reunir un grupo de adolescentes en San Pablo, a buscar al Señor. Nosotros comenzamos en oír, invocar el nombre del Señor, liberar el Espíritu. Pedíamos al Señor que derramase una lluvia de bendiciones, que el Señor pudiese hacer un milagro entre nosotros, que el Espíritu pudiese descender sobre nosotros, derramar bendiciones, invocar al Señor, el Señor multiplicación, y el Señor nos honró. De repente muchos jóvenes comenzaron a venir, no sabíamos de a dónde, y llenó aquel antiguo local 1 de San Pablo. Y en uno de estos viajes yo fui después de contactó a los jóvenes de Ribeirão Preto, el hermano Don comenzó a llevar a los hermanos para el entrenamiento en Estados Unidos. En uno de esos viajes yo fui junto, y al regreso aquellos jóvenes que yo cuidaba en San Pablo me dijeron que uno de los presbíteros de la iglesia, en mi ausencia, comenzó a hablar de mí diciendo que yo tenía ambición, que yo quería poner la iglesia en mi bolsillo. Y ellos me dijeron, nosotros te conocemos, usted es quien nos sirve, y nosotros conocemos que usted no es así. Entonces, ¿qué usted nos dice? Es como si usted dice para que nosotros no estemos de acuerdo con el presbítero, nosotros vamos a demostrarles que no estamos de acuerdo con él. Yo dije, no, la iglesia es la iglesia, yo soy solo un individuo, usted tiene que obedecer a la iglesia, y el presbítero representa la autoridad de la iglesia. Entonces, aquella noche, yo ya conté esto, yo voy a contar de nuevo para ayudarles a ustedes. Aquella noche yo fui delante del Señor, y el Señor me dijo, usted tiene 3 alternativas. Primera alternativa es rebelarse. Yo nunca vi a alguien que se rebeló, aún por motivos justos, prosperar en el Señor, nunca. Entonces nunca tome este camino de rebelión. En el segundo lugar, muchos entran en este camino. Entonces, a partir de mañana, usted dice, está bien, ya que usted cree que yo tengo ambición, yo voy a mostrarle que no tengo ambición. A partir de ahí voy a ser pasivo en la iglesia, voy a sentarme en la última fila, no voy a hacer nada en la iglesia. Y mucha gente cae en este engaño de Satanás, porque esto también es no estar sujeto a negar la vida del alma. Y el tercer camino es más difícil. ¿Cuál es el tercer camino? El tercer camino es usted continuar de la misma manera que estaba
usted se sujeta a aquel presbítero que habló mal de ti, usted se sujeta de corazón, no argumenta con él, usted simplemente le honra, le respeta. Esto es más difícil. Y yo hice el tercer camino. Hermanos, el propio Espíritu trabajó. El hermano percibió que yo no tenía ninguna rebeldía en el corazón. En algunos meses, todo malentendido se fue y el Señor pasó a honrarnos. Gracias al Señor. Yo quiero aplicar esto a honrar a los padres en la cuestión espiritual. Entonces, nunca use el camino de la rebelión. Nunca, aunque el liderazgo no está haciendo de acuerdo a lo que Dios quiere hacer, no haga, nunca se rebele. No hay camino bueno en esto. En segundo lugar, no diga, está bien, de aquí en adelante, ya que no tiene sentido, no voy a hacer más nada. Yo voy a mostrar que no concuerdo con esto, voy a estar en la última fila, no hago más nada. Y mucha gente hace esto. No caiga en este engaño. Y el tercer camino, hermanos, es continuar siendo sumiso, continuar honrando al liderazgo, pero no necesita concordar en todo. Esto es lo que le digo a ustedes, pero nunca tenga rebeldía en el corazón. Y el mismo Espíritu va a abrir el camino. Puede creer en esto. El Espíritu va a abrir el camino y la iglesia va a tomar un camino correcto. Esto es lo que sucedió conmigo, es mi experiencia. Entonces, honra a sus padres también espiritualmente. Deuteronomio 6, vamos a mirar. Deuteronomio 6, versículo 5. Amarás, pois, o Senhor teu Deus Señor de todo Jesús. o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Deuteronomio 6, versículo 5. Estas palavras, Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. observe que a palavra de Deus não tem que ser só na letra, tem que estar no coração. Y estas palabras que yo te mando hoy Inculcarás a teu estarán sobre tu corazón. e delas falarás Hermanos, aceitarás observe que la palabra de Dios no tiene que ser solo en la letra, tiene que estar en el corazón. Tú las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Hermanos, los padres representan el gobierno de Dios sobre el hombre. Por eso que está en la primera tabla, es el quinto mandamiento, es el último mandamiento con relación a Dios. Entonces los padres representan a Dios, para el Hijo. Pero lo que el padre tiene que hacer, ¿cuál es la responsabilidad de los padres? Es inculcar a sus hijos. ¿Y inculcar qué? Inculcar la palabra de Dios. Y hablar la palabra de Dios sentado en su casa. No deje que los hijos estén todo el tiempo en los videogames. No deje que los hijos estén todo el día en los medios sociales, en la televisión. Usted necesita tener un tiempo de usted repetir la palabra de Dios en su casa a sus hijos. Y también a veces andando por el camino, cuando usted tenga oportunidad de llevar a sus hijos en el auto, estar juntos, aprovechen estos momentos para inculcar la palabra. Sea en la hora de acostarte, también aprenda a hablar con sus hijos, orar con sus hijos y al levantarse. Entonces, en todos los momentos, en las oportunidades, en las pequeñas oportunidades que usted tiene, yo sé que hoy la vida es muy corrida para todos, usted casi no tiene tiempo para sus hijos, pero el tiempo que tenga, al acostarse, al levantarse, al andar en el auto junto, al sentarse juntos en la sala, en casa, en la cocina, busque inculcar la palabra a sus hijos. Sus hijos tendrán más base de la palabra de Dios para defenderse de este mundo hoy de ideologías falsas que el enemigo está intentando colocar en la cabeza de ellos. Y mucho más, hermanos, nosotros tenemos que llevar a nuestros hijos para predicar el evangelio, ir a las calles, ¿no es así? Puedo orar por usted. Nuestros hijos desde 6 años, 8 años ya está haciendo esto. Esto es maravilloso. Gracias al Señor. La naturaleza rebelde del hombre lo lleva a querer librarse de la restricción de los padres. Entonces, hermanos, muchos hijos cuando llegan
a 18 años, por ejemplo, yo sé que muchas familias de líderes cristianos, hijos de pastores, que en casa tienen una restricción violenta, rigurosa, estricta, no puede hacer esto, no puede hacer aquello. Cuando llega a los 18 años, gana la libertad y cae en todo tipo de pecado porque él ya se libró, creó alas y voló. Entonces, hermanos, no vamos a cuidar de nuestros hijos bien cuidados. No solamente con la fuerza de la ley, no solo con la fuerza del rigor ascético, sino colocar, inculcar en el corazón de nuestros hijos la palabra de Dios, sino la naturaleza rebelde del hombre. Cuando pueda salir de la restricción de los padres, él se va. Entonces, Jesús pasa. Yo voy a leer aquí hay una nota. Esto es una nota de la King James actualizada. Yo voy a leerla aquí. Jesús pasa a citar los mandamientos. Es lo que nosotros vimos aquí en Éxodo 20:12, Deuteronomio 5:16. Si ustedes quieren leer, pueden leerlo. Éxodo 21:17, Levítico 29. Ustedes pueden leer después. Entonces Jesús pasa a citar los mandamientos, mostrando cómo la tradición de los judíos y muchas interpretaciones y prácticas religiosas estaban en desacuerdo con la misma ley y por tanto constituyéndose en mayor pecado contra Dios. Esta es una nota de King James actualizado. No soy yo quien está hablando. Por ejemplo, si alguien deseaba librarse de la responsabilidad judaica de cuidar de los padres mayores, era solo hacer una declaración falsa de que había donado sus bienes al templo. En hebraico, esto es korban. ¿Qué quiere decir? Ofrenda. Entonces pasa a declarar diciendo, korban quiere decir, yo consagré mis bienes para el templo. Entonces yo no tengo más obligación de cuidar de mis padres con mis bienes. ¿Entienden? Esta es la manera de escapar de su responsabilidad con sus padres. Así, los bienes de estas personas serían registrados en nombre del templo como una ofrenda al Señor hasta la muerte de los padres. Vean bien, ahí todo tiene una manera. Los padres mueren, cuando entonces se negocia con el templo. Ahí entonces usted negocia con los escribas un valor para pagar, para recuperar su patrimonio. ¿Ustedes entienden? Los judíos son judíos, hermanos, no son fáciles. Entonces, ellos encontraron una manera de no cuidar de los padres financieramente, una manera, consagrando los bienes para el templo. Entonces, ahora yo no tengo más obligación de cuidar de mis padres porque yo ya consagré al templo. Entonces, cuando los padres mueren, él va a negociar con el escriba un valor. Mi casa que yo le di a ustedes vale 2 millones. Entonces yo te pago 100.000 reales y usted me devuelve. ¿Está bien? Entonces, infelizmente, el hombre había caído en esta situación lamentable, lamentable. Por eso, hermanos, todo ser humano tiene la obligación de cuidar de las necesidades de los padres, principalmente cuando ellos envejecen. ¿Ustedes concuerdan conmigo? Necesitamos cuidar de los padres. A veces es triste nosotros ver cuando los padres envejecen, los hijos los abandonan. A veces también no es solo cuidar financieramente, colocarlos en un asilo. Yo no digo que no deba colocar en un asilo, pero necesita continuar cuidándolos. Necesita continuar dándole cariño, supliendo todas las necesidades. ¿Está bien? Porque ellos los criaron a ustedes. ¿Está bien? Entonces la ley era muy severa. Quien maldijese a su padre o a su madre sería muerto. Esto está en Éxodo 29:17. Aquí dice, maldecir es difamar o insultar. ¿Está bien? Sería muerto. Entonces vamos a volver a Mateos 15. Mateos 15.
Ahí el versículo 7 dice así: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombres. Ustedes ven, desde aquel tiempo de Isaías, la religión judía ya se había tornado esto. Entonces, cuán fácilmente el hombre hace de la relación con Dios algo solo de la boca, y hace de la relación con la palabra como meras reglas y doctrinas creadas por hombres. Son hipócritas. ¿Ustedes entienden? Infelizmente, todo lo que no tiene vida, todo lo que no sigue de una manera viva al Espíritu, a la relación viva con Dios, termina cayendo en algo solo de la boca, solo de la boca. Y también la palabra, en vez de ser nuestra fuente de nutrición, de dirección y de luz, se tornan meras reglas, preceptos creados por los hombres. Por eso, hermanos, ellos son llamados de hipócritas. Dios quiere que el hombre se acerque a Él, porque aquí dice: este pueblo, dice así, este pueblo me honra con sus bocas y su corazón está lejos de mí. Quiere decir, Dios quiere que el corazón de Él esté cerca de Él, próximo a Él. Dios no quiere solamente que nosotros estemos hablando de la boca, gloria a Dios, yo te amo, tal, pero solo por la boca. El Señor quiere nuestra proximidad, nuestra comunión, nuestra intimidad con Él, nuestra dependencia total, nuestro amor absoluto, la consagración absoluta, viviendo como realmente, como canales, como miembros del cuerpo de Cristo, totalmente dirigidos por Él. Entonces así, Dios quiere que el hombre se aproxime a Él, oiga su palabra de manera viva y con un amor en el corazón y no por obligación. Dios no quiere que nosotros hagamos nada por obligación, pero es por la proximidad de Él y seguir la palabra de Él de una manera viva y siempre con amor en el corazón, amando al Señor y amando también su palabra. Y el gobierno celestial, hermanos, implica en realidad interior, no en mera práctica exterior. Tiene que ver con la verdadera condición del corazón y no algo solo de la boca. Hermanos, nosotros de la boca hablamos bonito, lindo, predicamos lindo. El Señor ve el corazón. ¿Usted recuerda del rey David? El rey David podía tener todos los defectos, pero él tenía un corazón que Dios apreciaba. Por eso, hermanos, no vamos a amar al Señor solo de la boca. Vamos a honrar al Señor de corazón, amar al Señor de corazón y amar la palabra del Señor. Considerar los mandamientos de los hombres como enseñanzas es adorar a Dios en vano. La verdadera adoración a Dios es seguir la dirección del Espíritu por su palabra. Porque aquí no dice así: quien en vano me adora, enseñando doctrinas que son preceptos de hombre, mandamientos de hombre. Gracias a Dios, hermanos, nosotros aprendemos el secreto. Dios nos ha dado la palabra profética y nosotros simplemente recibimos esta palabra como de Dios, que de hecho es de Dios, que los tesalonicenses aprendieron, 1 Tesalonicenses 2, versículo 13, y la palabra que Dios les habló a ellos, que ellos recibieron, ellos creyeron. Esta palabra opera eficazmente, operó eficazmente entre los tesalonicenses. Hermanos, hoy es de la misma manera. La palabra de Dios para nosotros está en primer lugar, tiene prioridad máxima. Nosotros recibimos con simplicidad, nosotros obedecemos lo que Él dice y nosotros practicamos para realizar la obra de Dios, y así la voluntad de Dios es hecha. Y nosotros entonces entramos en la parte de lo que contamina al hombre. Entonces, versículo 10. Y llamando así a la multitud,
les dijo, oíd y entended. Hermanos, Jesús, Él no quiso explicar a los fariseos y escribas que vinieron de Jerusalén. No sé si ustedes percibieron. Él habló con quién aquí. Él llamó a la multitud. ¿Ustedes percibieron esto? Él no se preocupó en hablar a los fariseos que vinieron de Jerusalén. Él convocó a la multitud y habló. Oíd y entender. Él hace cuestión de que la multitud entienda. Esto es lo que nosotros estamos haciendo. Nosotros estamos buscando en las calles personas que son la multitud. Jesús quiere que esta multitud oiga la palabra y la entienda. Uno, ¿puedo orar por usted? No, está bien. Vamos a seguir a otro. ¿Puedo orar por usted? Tiene un corazón quebrantado y un espíritu contrito. Orando, la persona se derrite, se quebranta y recibe la palabra y después entiende la palabra. Hermanos, es esto. Nosotros estamos buscando a estas personas. En aquel tiempo Jesús también ya estaba buscando a aquellos que le resistan a Él. Vamos a dejarlo de lado. Los escribas, los fariseos que vinieron de Jerusalén, vamos a dejarlos de lado. Si no quieren, no vamos a forzar eso, pero vamos a los que quieren. Entonces aquí dice, no es lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces aquí dice, entonces acercándose sus discípulos le dijeron, ¿sabéis que los fariseos se ofendieron? Esto está en versículos 12. Entonces, acercándose sus discípulos le dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron estas palabras? Entonces, Jesús, por eso que Jesús no quiso hablar con los fariseos, Jesús habló para la multitud. Por eso que Jesús le respondió así. Pero respondió, él le dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celeste será desarraigada. Perdón. Ellos fueron arrancados, los fariseos y los escribas, que tuvieron todas las oportunidades de ser introducidos también en el reino de los cielos. Honestamente hablando, Jesús no les dio todas las oportunidades a ellos. Ellos fueron los que no quisieron. Si ellos no quisieron, ellos fueron arrancados del reino de los cielos, porque ellos tenían la prioridad, ellos tenían, en primer lugar, Jesús vino para las ovejas perdidas de Israel, de la casa de Israel. Y los líderes eran los primeros a recibir esta oportunidad, pero ellos no quisieron. Entonces, si ellos no quisieron, serán arrancados del reino de los cielos. Este es el sentido. Entonces, ¿por qué? Porque ellos son ¿qué? Vamos a mirar Lucas. Ustedes conocen Lucas 18. ¿Cuál es la actitud de ellos? Lucas 18, versículo 9. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Hermanos, estos serán arrancados del reino de los cielos, porque bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. El reino de los cielos no es de quien se considera justo, no es de quien desprecia a los otros, creyendo que él es mejor que los otros. Aquel que confía en sí mismo no tiene un espíritu contrito, no tiene un espíritu arrepentido, no tiene un corazón quebrantado. Por tanto, hermanos, él desprecia la gracia. Gracias a Dios, nosotros somos ¿qué? Nosotros somos estos pobres que eran cojos, ciegos. No, gracias al Señor, nosotros vinimos con un espíritu contrito, humilde, un corazón quebrantado. No confiamos en nosotros mismos,
Nunca nos consideramos justos a nuestros ojos. Hermanos, el reino de los cielos es para estos. Entonces, por eso el Señor quiere convocar a estos que son contritos de espíritu. Entonces, con relación, déjenme ver aquí, Jesús, los fariseos que se creían justos a los propios ojos, le gustan ser llamados maestros y también de guías por los hombres. Esto está en Mateos 23. Vamos a ver, Mateos 23. Porque ele está falando dos escribas e dos fariseus, né? Mateos 23, versículo 7, Gostam, versículo 6, amam que dice así, nos banquetes e as porque él está hablando de los escribas y de los fariseos. saudações das praças e os serem chamados Versículo 6, aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas, y que los hombres le llamen rabí, rabí. Entonces los fariseos les gustaba de decir que ellos eran maestros de los hombres. Ellos son los que enseñaban a los hombres, ellos son los que daban dirección, ellos eran guías. Versículo 10. porque ¿Dónde está? é vosso guia, o Cristo. Então, os fariseus Versículo 7, versículo 10. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. Entonces, los fariseos se hacían maestros, se creían maestros y también guías. Entonces, porque no versículo 14, dá uma olhada, no versículo 14, vamos a volver a Mateos 15. deixai-os, são cegos. Eles se consideram mestres, eles se consideram Porque en el versículo 14, miren, el versículo 14, él dice así, cegos. dejaos, son ciegos, dejadlos, son ciegos de ciegos, y ellos son ciegos, guiar al ciego. Ellos, en verdad, nos pasan de ser ciegos, guías de ciegos. Si un ciego guía a otro ciego, caerán ambos en el hoyo. Entonces, ¿los fariseos se consideraban justos? Los fariseos se creían que ellos eran maestros del pueblo de Israel, ellos que lideraban, ellos eran guías, pero ellos no pasaban de ser ciegos guiando a ciegos. Vamos a continuar. Versículo 11. No es lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Hermanos, evidentemente Jesús no estaba aquí refiriéndose a la contaminación física por bacterias, por suciedades. Jesús se refería a la contaminación interior del hombre. Esto es muy evidente. Entonces, lo que entra por la boca, aun aunque esté contaminada una comida, es una bacteria que va a causar algún problema en nuestro intestino, pero al final él va a ser lanzado en la letrina. Esto está en el versículo 17, lanzado a la letrina. Recuerde que estamos en el contexto del reino de los cielos y no se trata de contaminación de cosas materiales. Estamos hablando del reino de los cielos, en otra esfera, cosas de otra esfera. Versículo 19. Porque del corazón salen los malos pensamientos, lo que sale de la boca, que viene del corazón, es esto lo que contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Quiere decir, los fariseos creían que ellos estaban sobre todo esto, pero en el corazón ellos no sabían que está toda la basura en el corazón. En el corazón estaban todos los malos deseos, homicidios, adulterio, prostitución. Hermanos, son estas cosas que contaminan al hombre, pero el comer sin lavarse las manos no lo contaminan. Hermanos, es esto lo que Dios está queriendo mostrar. Cuando viene la luz del reino de los cielos, hermanos, ilumina hasta aquel religioso que se creía justo, que se creía confiante de que él era el superior, el maestro, el guía del pueblo, pero en verdad Dios quiere iluminar que en el interior de él no pasa de estar llenos de cosas sucias,
malos designios, adulterios, todo esto, homicidios, fornicación, os escribas, hurtos y falsos testimonios. Estas cosas, versículo 20, estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contaminan al hombre. Los escribas y fariseos son ciegos. Vamos a ver Mateo 23 de nuevo. 23, Mateo 23 es interesante. Habla solo de los escribas y fariseos. Versículo 24. Mateo 23, versículo 24. Guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. ¿Ya pensó? Usted cuela el mosquito y traga el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato. Usted está preocupado con la higiene de exterior, está con miedo de la contaminación de los paganos, de los gentiles, pero por dentro están llenos de robo y de injusticia. Esta versión King James actualizada dice, en el interior están llenos de hipocresía y de iniquidad. Entonces, hermanos, por eso dice, fariseos ciegos, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera será limpio. Limpie su corazón, limpie su interior. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a los sepulcros blanqueados. ¿Saben qué es sepulcro blanqueado? Es una tumba que usted deja muy lindo por afuera, blanqueado porque se pintaba con cal en aquel tiempo. Usted deja muy lindo por afuera, pero interiormente están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Hermanos, esto es la apariencia del reino de los cielos. Usted muestra una fachada linda a los otros, que usted es justo, que usted es maestro, que usted predica bien la palabra. Pero hermanos, si usted no fue humilde, dejar que el Señor le limpie su interior está lleno de huesos de muertos y de toda inmundicia. Hermanos, el hombre no tiene nada para vanagloriarse. Nosotros necesitamos humillarnos en la presencia del Señor. Así también vosotros exteriormente parecer justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía y iniquidad. Oh Señor Jesús, perdón. El 25, en el 25, al final del 25, cuando están llenos de robo y de injusticia, la King James actualizada traduce para llenos de avaricia y codicia, llenos de avaricia y codicia. Entonces, hermanos, la iglesia hoy es la realidad del reino de los cielos y no mera apariencia. Nosotros no podemos, hermanos, mantener una fachada. Nosotros necesitamos tener realidad. Por eso, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. El reino de los cielos pertenece a los que son pobres en espíritu. Isaías 57:15. No voy a leer, voy a repetir. Los pobres en espíritu, a los pobres en espíritu, contrito y humilde, con un corazón quebrantado y arrepentido, a ellos es el reino de los cielos. Y también Isaías 66:2, nosotros sabemos casi de memoria, a los de espíritu humilde y arrepentido, y que dedican su amor reverente a la palabra de Dios. Hermanos, a estos pertenece el reino de los cielos. Por tanto, hermanos, en lugar de nosotros mantener una fachada de personas íntegras, de personas como Job, perfectas, hermanos, por dentro está lleno de huesos de muertos y llenos de inmundicia, hermanos. No tiene sentido. Un día todo va a salir a la luz. Es mejor hoy nosotros humillarnos, arrepentirnos, ¿no es así? Tener un corazón correcto, humilde, ir hasta el Señor, para que el Señor nos justifique, para que el Señor nos dé vida,
para que el Señor pueda darnos toda la realidad del reino de los cielos. Y así, hermanos, nosotros no estaremos engañándonos a nosotros mismos y mucho menos engañando a los otros, para que la realidad del reino de los cielos suceda en medio nuestro para traer el reino de Dios un día más temprano. Entonces, queridos hermanos, nosotros estamos terminando el año con este mensaje. El próximo mensaje ya será en enero. Entonces, Dios los bendiga a todos. Las 2 semanas que faltan, que no tendremos mensajes, queridos hermanos, nosotros tenemos muchos mensajes para rumear. Nosotros podemos aún tomar varios mensajes, vamos a rumear, vamos a entrar bien en esta palabra para que nosotros realmente terminemos 2021 llenos de la realidad